el ascenso al poder, partes 1 y 2. Consideren esto antes de ver la antigua Roma, el ascenso al poder, parte 1. ¿Qué saben acerca del Imperio Romano y su ascenso al poder? ¿Qué imágenes o ideas acerca del Imperio Romano vienen a su mente? ¿Por qué creen que estas imágenes perduraron a través de los siglos? Mientras ven el programa, consideren cómo estas ideas representan el imperio. ¿Son acertadas? Ahora Discovery en la escuela presenta La antigua Roma, el ascenso al poder, parte 1. Discovery en la escuela. Hace 2000 años, una civilización tuvo a todo el mundo occidental en sus manos. Desde el norte europeo hasta África y el Medio Oriente, impuso leyes, ideas y un solo idioma. Por 2 milenios soñamos con sus ciudades y sus triunfos, su idealismo y decadencia. Roma, el poder y la gloria. La antigua Roma, el ascenso al poder. Más de 1000 años después de la caída de Roma, los ejércitos del emperador francés Napoleón avanzan sobre la ciudad. Las fuerzas de Napoleón batallaron ya a su paso a través de Europa. De Roma parece una idea posterior. Por ahora es un lugar remoto, pero para Napoleón tiene un significado casi religioso. Dice ser el descendiente espiritual de los emperadores romanos. Se hace retratar llevando la corona romana de laureles, como si Roma aún gobernara el mundo. Las tropas marchan sobre la ciudad sin oposición. Es como caminar por un pueblo fantasma. Encuentran a los romanos asustados, escondidos entre las ruinas de la antigua ciudad. En los palacios y arcadas desmoronados, resuenan los triunfos magníficos por los que fueron construidos. Cabras y ganado pastan donde antes miles de personas transitaban las calles. En el 70 después de Cristo, cuando el emperador Vespasiano comenzó a construir el impresionante Coliseo, Roma era 10 veces más grande de lo que encontró Napoleón. Vespasiano quería un teatro grande para los espectáculos sangrientos que los romanos amaban tanto. La magnitud de los juegos romanos, al igual que la magnitud de Roma, era asombrosa. El Coliseo tenía capacidad para 45.000 personas sentadas y 20.000 más de pie. En una sola serie de juegos, 5.000 personas y 11.000 animales eran sacrificados. Nada en Hollywood podría compararse con aquella masacre. La sangre y la brutalidad eran reales, y los romanos eran adictos a ellas. Cuando un romano veía sangre, en lugar de mirar hacia otro lado, quedaba extasiado observando la escena. Se deleitaba en la perversidad de la pelea y se intoxicaba con la sangre derramada. Cuando abandonaba la arena, llevaba consigo una mente morbosa que no lo dejaba en paz hasta que volvía. San Agustín.
El salvajismo de Roma se comparaba con su tamaño. Cuando se construyó el Coliseo, Roma era una ciudad de 1 millón de habitantes y seguía creciendo. Ninguna ciudad superaba aquella población. Solo Londres tuvo una cantidad similar recién en el siglo XIX. Lo que seguramente se destacaría si se pudiera volver en el tiempo sería el olor, el ruido, la suciedad y el bullicio. Creo que habría muchos mendigos y signos de enfermedad y muchos niños. Se parecería a Calcuta o Río, una ciudad populosa y moderna, muy pobre, con construcciones monumentales en el centro, expresando la riqueza y poderío del imperio. El tránsito era terrible. Julio César prohibió el tránsito de carretas durante el día para que la gente pudiera circular. Así fue que las carretas comenzaban a andar de noche por las calles de piedra y el ruido no dejaba dormir. Para poder manejar los problemas de organización de semejante concentración de gente, los romanos crearon la ciencia de la planificación urbana. Inventaron el cemento, construyeron galpones públicos gigantescos e instalaron sistemas de desechos en toda la ciudad. Pero el mayor logro fue el suministro de agua potable. Los acueductos de Roma llegaban hasta aproximadamente 100 kilómetros, internándose en las colinas a fin de garantizar el suministro continuo de agua potable a la ciudad. Este suministro proveía agua suficiente, litros por persona por día, que no fue igualado por la ciudad de Roma moderna hasta la década del 50. Junto con millones de litros de agua, los romanos consumían la cantidad exorbitante de 8.000 toneladas de granos semanalmente. Barcos de carga enormes con capacidad para 1.000 toneladas de grano cada uno cruzaban el Mediterráneo. Fueron los barcos más grandes que existieron hasta que se construyeron los barcos de vapor del Atlántico en el siglo XIX. La ciudad de Roma era el corazón de un imperio que se extendía desde Escocia hasta Siria. El mundo occidental jamás estuvo mejor organizado ni más unido. En 100 después de Cristo se podía viajar desde Egipto a Francia sobre rutas pavimentadas con una única moneda y un pasaporte en el bolsillo. Y este imperio vasto, bien organizado, contaba con el ejército más gigantesco que el mundo jamás vio. Superaba el 500.000 de soldados. Roma era la superpotencia del mundo antiguo. Las superpotencias posteriores jamás dejaron de estudiar el porqué de su espectacular ascenso y descenso. Napoleón no era el único obsesionado con Roma. Los padres fundadores de Norteamérica pasaron la mayor parte de su niñez y gran parte de su vida adulta leyendo los clásicos latinos. Para estos fundadores el pasado no era algo sepultado, seguía vivo, especialmente el pasado romano. Seguía vigente en lo personal y social. Esto era fundamental, creo, para la Revolución Norteamericana, ya que ellos estaban haciendo algo sin precedentes y, sin embargo, podían sentir que no eran los primeros. Creo que la base de nuestro sistema político está en Roma. El mundo occidental se formó bajo la influencia de Roma. Sus leyendas, sus leyes, sus instituciones y su lenguaje. Napoleón dijo, la historia de Roma es la historia del mundo.
Cuando los navegantes del Mediterráneo de la antigua Grecia y Egipto miraron al oeste, hacia Italia, vieron un mundo desconocido. Ocurrió 800 años antes del nacimiento de Cristo y Roma aún no existía. Pero se contaron historias de pueblos misteriosos con atuendos exóticos y riquezas incalculables. Los relatos eran irresistibles. Zarpando desde grandes ciudades civilizadas del este como Atenas y Tiro, los comerciantes griegos se aventuraron en mares que aún no figuraban en los mapas. Se orientaban con las estrellas, sin instrumentos. Comenzaron a explorar una península del Mediterráneo remota y poco conocida. La llamaron Hesperia, la tierra del sol poniente. En el siglo VIII a.C., en tiempos de la expansión occidental, los fenicios viajaron al oeste al igual que los griegos y fundaron colonias. Cuando los griegos llegaron a Italia, hallaron algo inesperado. Ya existía una civilización avanzada. Aquí, en las colinas de Toscana, existían ya ciudades amuralladas. Había reyes y sumos sacerdotes. Había artesanos hábiles que crearon un arte delicado y sensual, único en el Mediterráneo. Y había mercaderes listos para trocar el oro más fino y los mejores herrajes jamás vistos en el mundo antiguo. Antes de Roma estaban los etruscos. Les enseñaron todo a los romanos, pero no dejaron registros escritos. Los primeros romanos eran primitivos, campesinos toscos. Guardaban resentimiento hacia los etruscos, aunque todo lo que aprendían venía de ellos, aún lo más negativo de la civilización. Como todo pueblo antiguo, los etruscos estaban divididos rigurosamente en clases. Realizaban rituales horrendos que reforzaban el poder y prestigio de la nobleza. Los etruscos llevaban a cabo juegos en los funerales de gente importante. Los perdedores eran aniquilados. La sangre era usada para celebrar el prestigio del difunto y constituía una ofrenda a su espíritu. Los luchadores eran esclavos capturados en la batalla. Sus vidas carecían de valor. Solo sus muertes tenían sentido. La práctica de sacrificios humanos era algo común en el mundo antiguo. Los etruscos no eran la excepción. La sangre de los esclavos y cautivos regaba el suelo en los rituales a lo largo del Mediterráneo. Los romanos heredaron el gusto etrusco por los sacrificios. Los combates entre gladiadores eran el equivalente romano a estas celebraciones de poder. Roma obtuvo todo de los etruscos. Los ingenieros etruscos les enseñaron cómo drenar los pantanos sobre los que Roma está erigida y a llevar el agua en canales hasta sumideros subterráneos. Los arquitectos y constructores etruscos crearon el Foro Romano como plaza pública en el siglo VII a.C. Aunque los romanos debían todo a los etruscos, un día se volvieron contra ellos, destruyeron sus ciudades hermosas y los difamaron. Fue el primer paso de Roma hacia el imperio. Mucho de lo que conocemos del nacimiento de Roma se lo debemos a la labor de un solo hombre, uno de los historiadores romanos más importantes, Livio. Livio vivió durante el reinado del emperador Augusto
más de 700 años después de la fundación de la ciudad. La gloria de Roma estaba en su máxima expresión, pero los romanos estaban ya amenazados por el fantasma del descenso. El imperio estaba emergiendo tras décadas de guerra civil. El encono y las intrigas políticas se extendían por doquier. La decadencia, la avaricia y la especulación estaban a la orden del día. Para hombres como Livio, criados según las virtudes estoicas romanas de valor, lealtad y sacrificio, el espíritu de Roma estaba en decadencia. Siento que la indulgencia nos llevó a toda clase de excesos, culminando en la atracción morbosa por la muerte en todas sus formas. Roma se encuentra en el oscuro comienzo de una era en la que no podemos soportar nuestros vicios ni enfrentar lo que necesitamos para despojarnos de ellos. Livio. El emperador Augusto buscaba una solución. Tomó medidas enérgicas contra la discordia y creó leyes que castigaban la inmoralidad. Estaba decidido a reformar el imperio y obligó a retomar los valores familiares romanos. Poetas obscenos como Ovidio, quien escribió El arte de amar, fueron desterrados hacia las estepas asiáticas. Livio vio en Augusto y en Octavio una oportunidad para que el mundo finalmente se estableciera y volviera al trabajo. ¿Qué es lo que hizo a Roma increíble después de todo? Retrocedan y vean. ¿Quiénes fueron los héroes del pasado que hicieron a Roma la ciudad que fue? Espero que la historia sea la mejor cura para una mente enferma. Al menos, recuerda lo que fuimos y nos muestra lo bajo que estamos cayendo ahora. Livio decidió escribir una reseña de los comienzos de Roma, celebrando sus glorias y virtudes como propaganda para las reformas de Augusto. El material con el que contó lo constituían historias provenientes de otros tiempos, una combinación de hechos verdaderos y leyendas. Estimaba que los comienzos mitológicos de Roma revelarían las historias de heroísmo y nobleza que los romanos necesitaban escuchar. Pero las historias de los orígenes de Roma tenían poco de virtudes y mucho de asesinatos, violaciones, caos y fratricidio. Para consternación de Livio, descubrió que solo hacían eco de la crueldad del mundo romano en su propio tiempo. Dice que los niños fueron rescatados por una loba que los amamantó. Crecieron como salvajes en los bosques. Cuando regresaron para fundar Roma, estaban colmados del espíritu simple y feroz de su madre loba. Según la leyenda, Rómulo y Remo guiaron a la gente a un codo del río Tíber, donde la loba los había hallado. Allí fundaron Roma. Era el año 753 a.C. Pero apenas fundaron la ciudad, los hermanos comenzaron a disputarse el trono. Lo dejaron a la decisión de los augures. Los augures eran los sacerdotes de la antigua Roma, quienes adivinaban la voluntad de los dioses. Estudiaban el vuelo de las aves, el clima y las entrañas de las ovejas antes de anunciar sus decisiones, conocidas como augurios. Los augures ubicaron a cada hermano en lo alto de una colina y esperaron. Cuando las aves revolotearon sobre Rómulo, supieron que él sería el primer rey de Roma.
Pero Remo desoyó el augurio y retó a su hermano. Rómulo mató a Remo. El primer rey de Roma se alejó furioso y triunfante. Fue un augurio apropiado para el derramamiento de sangre y conflictos que iban a sucederse. La antigua Roma, el ascenso al poder, la creación de la ciencia de la planificación urbana. ¿Qué elementos claves son necesarios para sostener la vida en una ciudad? ¿Por qué se consideró al acueducto como uno de los principales logros de Roma? ¿En qué contribuyeron los etruscos para el primer desarrollo de Roma? Ahora intenten esto. El historiador Livio se remontó en la cultura turbulenta de Roma hasta la salvaje crianza de Rómulo y Remo. Investiguen alguna leyenda sobre la creación de la leyenda de otra civilización y analicen cómo esa leyenda influyó en su cultura. Mientras ven el programa, tomen nota de cómo evolucionó la República. ¿Cómo estaba organizado este gobierno? ¿Qué llevó a los romanos a elegir esta clase de gobierno? ¿Cómo influyeron los etruscos en esta decisión? La antigua Roma, el ascenso al poder, parte 2. La violencia de los primeros romanos, en los hechos y en la ficción, nació de la desesperación. En la vida real, las tribus vecinas los evitaban, por lo que Roma se vio obligada a aceptar marginados, vagabundos y fugitivos. Y convocaron a sus vecinos, los sabinos, a un ritual de pacificación. Es un grupo de gente desesperada. Y Roma, la primera comunidad organizada de este modo, no es un lugar donde una mujer quiera vivir. Entonces no hay mujeres, que es su gran problema. Los sabinos se mantenían cautelosos, pero eran aceptados. Conforme avanzaban las festividades hasta altas horas de la noche, los sabinos bajaron la guardia. Era lo que los romanos esperaban. Rómulo dio la señal y atacaron. Se apoderaron de las mujeres y echaron a los hombres que no fueron asesinados. Cuando los pintores de una era posterior ilustraron la violación de las mujeres sabinas, imaginaron una ciudad clásica. Estaban equivocados. Los primeros romanos eran gente primitiva que hacía lo imposible por sobrevivir. Las historias macabras de los primeros romanos sorprendieron tanto a Livio como a nosotros. Ciertamente no lo ayudaron a encontrar el modelo de pueblo que buscaba. Su pequeño libro se transformó en una de las historias más impresionantes jamás escritas. Para el año en que falleció, 17 después de Cristo, contaba ya con 142 volúmenes, todos escritos en cera y con mucho esmero. Le absorbió toda la vida. La crónica de Livio fue el éxito editorial de la época. Fue más exitoso de lo que esperaba. Pero no tuvo ningún efecto sobre el caos moral del imperio. 142 tomos fueron insuficientes para contrarrestar la influencia de tanto poder. Para entonces Roma era un monstruo cuyo impulso era incontenible. Los comienzos míticos habían fijado su curso, ya fueran ciertos o de ficción. Al aproximarse el siglo V a.C., Roma emergía de su pasado legendario hacia el mundo real de historias documentadas. Ahora era una provincia próspera del mundo etrusco, gobernada por reyes etruscos. Las chozas primitivas de lodo y paja de las primeras épocas de Roma
fueron reemplazadas por una ciudad de ladrillo. Roma atraía gente de tierras cercanas y crecía velozmente. En sus calles populosas estaban los mercaderes etruscos y griegos. Barcos fenicios de Sicilia y África del Norte navegaban el río Tíber. Vino, aceitunas y oro inundaban Italia. Pero Roma aún no era distinta de cualquier otra ciudad del Mediterráneo. Lo que la hizo sobresalir no fue la capacidad comercial o la ingeniería o la estrategia de guerra, sino la habilidad para organizarse. El hombre que reformó la sociedad romana fue un rey etrusco llamado Servio Tulio. No hay estatuas de él. No sabemos cómo era. No fue tan famoso como reyes romanos posteriores, pero puede que la marca que dejó en la historia sea aún mayor. Sin embargo, lo único que hizo Servio Tulio fue llevar a cabo el primer censo en la historia. El censo romano era una institución muy importante. Contaban a los ciudadanos romanos, los listaban y los distribuían en clases distintas, unidades políticas y demás. El censo era un modo de clasificar a los ciudadanos romanos de acuerdo con la posición y prestigio. En el siglo VI a.C., el censo designaba las obligaciones de cada ciudadano romano: respetar las leyes, pagar impuestos y hacer el servicio militar. Pero más importante aún, le otorgó derechos. Esta fue la gran innovación de Servio. De manera proporcional a su contribución, los romanos podían participar en el gobierno de la ciudad. Servio sembró las bases de un gobierno representativo. Organizó una asamblea para gobernar la ciudad y le dio un nombre: el Senado. Finalmente, el censo decretó que cada una de las clases sociales de la ciudad debía contribuir con un grupo de soldados para la defensa de Roma. Se llamaban legiones y serían las fuerzas que pondrían el destino de Roma en sus propias manos para un día mostrárselo al mundo. El censo no creó igualdad ni democracia. Roma siguió siendo una sociedad gobernada por reyes y nobles. La mujer tenía pocos derechos, pero creó un nivel de organización único en el mundo antiguo. Ningún hombre hizo tanto por Roma como el rey etrusco Servio. Sus reformas establecieron las bases para el mayor logro de Roma, la creación de la República. Pero al igual que muchos gobernantes romanos, fue derrocado por traiciones e intrigas. La propia hija del rey quería a su esposo Tarquino en el trono. Sus secuaces sabían cómo lograrlo. Y tras asesinar al gran rey, el poder y la paranoia iban de la mano en Roma. Por casi 2 siglos, Roma fue gobernada por reyes y nobleza etrusca. Bajo el gobierno de Servio todo marchó bien. Bajo el gobierno de Tarquino, el sucesor, creció la brutalidad y la decadencia. Mientras él y sus parientes se daban a los placeres, sus hombres de confianza llevaban a cabo campañas de exterminación política para aniquilar cualquier oposición. Los romanos comenzaron a odiar todo lo que los etruscos representaban: el resentimiento,
comenzó a arder. Una mujer llamada Lucrecia fue la chispa que iba a iniciar las llamas. Era amada y respetada por su bondad, belleza y lealtad. Representaba todo lo que los romanos creían tener y lo que los etruscos carecían: honor, virtud y valentía. Un día, el hijo del rey y algunos de sus nobles etruscos estaban de viaje fuera de Roma. Embriagados, decidieron volver a la ciudad sigilosamente y espiar a las mujeres más hermosas para ver qué hacían. Encontraron a sus propias esposas, como era de esperar, de fiesta. Y hallaron a Lucrecia trabajando duro. La noche siguiente, sabiendo que el esposo de Lucrecia no estaría, el hijo del rey Tarquino fue a su casa solo. Le colocó un cuchillo en el cuello, la violó y juró que si decía una palabra, la mataría. Aquello fue innecesario. Al día siguiente, demasiado orgullosa para vivir con su deshonra, Lucrecia se quitó la vida. Los romanos enloquecieron. Multitudes rugían por las calles y atacaban a los etruscos donde quiera que los hallaran. Estaban abrumados y huyeron para sobrevivir. Los romanos finalmente quedaron libres de sus jefes supremos etruscos. El legado de Lucrecia a Roma fue la libertad. Los romanos juraron jamás volver a vivir bajo el gobierno de un rey. De modo que, ¿cómo vivirían? ¿Qué gobierno tendrían? La solución fue trascendental. Declararon que los asuntos de Roma pertenecían al pueblo. Los ciudadanos votarían. Roma sería una res pública, un asunto público, una república. El gobierno ya no sería de los reyes. Roma sería gobernada por leyes y por oficiales electos. Y así el rey fue reemplazado al principio por 2 pretores y eventualmente 2 cónsules. Ambos debían estar de acuerdo en todo. Se los elegía anualmente, de tal modo que ninguno tuviera mucho poder por mucho tiempo. Esta paranoia con los reyes continuó a lo largo de toda la historia romana. De manera inimaginable, el censo de Servio dio frutos. La nueva república se organizaría según la categoría y clase de votación que ideara 40 años atrás. El nacimiento de la República reivindicó el derecho de Roma de obtener un lugar en la historia. SPQR fue el estandarte de la República. Senatus Populusque Romanus. El Senado y el pueblo de Roma. Fue el primer gobierno representativo de la antigüedad. Abrió el paso a la gloria de Roma y todas las democracias venideras. Los romanos se liberaron de los etruscos en 510 a.C. Luego debían asegurarse de permanecer libres. Por lo tanto, se dispusieron a crear el arma más feroz que jamás se había visto en el mundo. Y ahora tenían a sus antiguos amos contra quienes practicar. Por más de 100 años a partir de la declaración de su independencia,
Roma estuvo en guerra con los etruscos, quienes lucharon desesperadamente por recuperar su posesión. No lo lograron. No eran comparables con las legiones romanas altamente disciplinadas que lucharían hasta la muerte para defender la libertad de Roma. En tanto los soldados romanos luchaban por la República, un hombre llamado Publio codificaba sus estrategias principales. Este sistema legal sentó un precedente asombroso para las repúblicas del futuro. 2000 años más tarde, cuando los fundadores de los Estados Unidos debieron defender su constitución, ellos también lo hicieron bajo el nombre de Publio. A través del siglo V a.C., la lucha por la República continuó. Roma y la ciudad etrusca más cercana, Veii, se enfrentaron a través del río Tíber en una guerra sin fin de ataques y contraataques. Finalmente, después de décadas de peleas amargas, un ejército romano logró penetrar la ciudad etrusca. Fue en 392 a.C. El objetivo era tomar por asalto la ciudad de Veii y librarse de una vez por todas de la amenaza etrusca a la supervivencia de Roma. Los soldados etruscos lucharon furiosamente ante las murallas de la ciudad. Los sacerdotes oraban en vano a los dioses para ser salvados de la destrucción. Los romanos derribaron las defensas etruscas y asolaron la ciudad. Asesinaron a los hombres y esclavizaron a las mujeres. Fue la primera gran victoria de Roma. Le seguirían muchas más, cada una celebrada por la construcción de un arco de triunfo, un monumento para la gloria de los vencedores y la humillación de los vencidos. Roma acumulaba ahora victoria tras victoria a través de Italia, a medida que caía cada una de las ciudades a manos de las legiones. El ascenso de Roma cobraba envión y ya parecía imparable. Pero sufrió una derrota que marcó al imperio por siempre. Fue en 386 a.C. Más allá de los Alpes, hombres de a caballo aparecieron y galoparon hacia Roma. Roma los llamó bárbaros. Eran celtas de Galia, hoy Francia. Los galos eran un pueblo guerrero, pero esta vez no buscaban batalla. Las guerras con los vecinos los echaron de su propio territorio. Ahora necesitaban un nuevo hogar. Roma dominaba el centro de Italia. Los galos pidieron tierras. Los enviados romanos rehusaron rotundamente. ¿Quiénes eran estos bárbaros para solicitar algo de Roma? Insultaron a los galos. Y fue un error. Los galos descendieron furiosos sobre Roma. Lo que no le daban, lo tomarían. Los romanos eran guerreros feroces, pero no sabían cómo enfrentar a estos adversarios, quienes arremetían en combate con un valor suicida. Su salvajismo, aún para los romanos, era aterrador. Tomados por sorpresa, se refugiaron en la ciudad esperando que estos salvajes se fueran. Pero no fue así. Los galos se abrieron paso, destrozando la ciudad, y la saquearon. Los romanos no fueron asesinados porque les ofrecieron a los galos todas sus posesiones para que se fueran y los dejaran en paz. La humillación de Roma fue terrible.
Las palabras del jefe de los galos al recibir su pago iban a resonar por siglos en los oídos de Roma. Infortunio a los vencidos. Roma surgió del desastre más fuerte y mejor organizada y más decidida que nunca. Forjó un espíritu de hierro y un código civilizado de honor, las virtudes firmes de valor, disciplina y sacrificio. Aquel código produjo soldados y comandantes con una dedicación inquebrantable hacia el deber. Uno de los más famosos fue Cincinato. Cincinato fue un romano quien personificó estas virtudes como ningún otro. Aunque pertenecía a la nobleza, trabajaba la tierra con sus propias manos. Un día, mientras trabajaba, recibió un mensaje diciendo que estaban atacando a Roma. Y en una situación de emergencia tal, la Constitución romana solicitó el nombramiento de un dictador. Alguien elegido por el pueblo, pero que una vez elegido tendría poder y control absoluto sobre la vida y la muerte de cada ciudadano, pero solo por 6 meses. Dejó el arado, se apresuró hacia la ciudad, tomó el control del ejército y fue nombrado dictador. Pronto logró una victoria y regresó triunfante a la ciudad. Podría haber continuado y usado el poder como quisiera. Pero el mismo día que regresó a la ciudad, se dice que renunció al oficio de dictador. Caminó de regreso a su granja fuera de la ciudad y continuó arando la tierra. A los romanos les encantaba contar esta historia porque era un hombre totalmente altruista, que no pensaba en sí mismo o en su vida, sino en servir. Él deseaba servir. De modo que no sin razón, una de las esculturas más famosas de la historia norteamericana es la de George Washington, personificando a Cincinnato. George Washington sabía que mucha gente lo comparaba con Cincinnato y le gustaba. Continuamente trataba de reforzar esa imagen. Y es así como, por ejemplo, durante las épocas más oscuras de la guerra, cuando algunos pensaron que debía renunciar, no lo hizo porque quería imitar a Cincinnato, esperar a derrotar al enemigo y luego, en un gran acto, dejar el poder. Y así lo hizo, y se retiró a su propia tierra en el monte Vernon. Cincinnato se convirtió en el modelo para los comandantes políticos romanos que Napoleón tanto admiró. Encarnó el código de conducta que dio poder al ascenso y extendió el dominio de Roma a través de todo el mundo occidental. Las batallas de Roma en el exterior acentuarían el conflicto en su propia alma. La lucha por resistirse a la influencia negativa de poseer tanto poder. Acecharía al imperio por varios siglos. Pero antes, la era de poder y gloria de Roma estaba por comenzar. Organización eficiente de gobierno, que destacó a Roma de otras civilizaciones. ¿De qué modo logró el primer censo romano imponer impuestos y requisitos militares? ¿De qué modo ayudó el censo a aumentar los derechos del ciudadano? Ahora intenten esto. Dibujen un mapa actual de los países de Europa, África del Norte y el Medio Oriente. Sombreen las áreas hasta donde se extendía el Imperio Romano en el esplendor de su conquista.